referencia al presidente de la República, jefe de Estado y del Gobierno, presidente del Consejo Superior del Poder Judicial, se abre la presente sesión divisada a la Corte Suprema de Justicia. Con la venia de la sala, la Secretaría informa a la mesa que en la tramitación del presente recurso se han observado con rigor todas las prescripciones legales y garantías jurídicas del debido proceso. Recurso de casación penal promovido por los abogados don Ponciano Mbomiro Bob y don Fabián Durangama, en nombre de representación de don Jesús Mitogo Peyono, don Perfectino Ngema, don Raimundo Oná Ngema, don Eugenio Ombansi, don Isidoro Bueno Hilo Mange y otros. Recurrido al Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad. Con la venia de sus señorías, en uso de las prerrogativas y privilegios que me confiere la toga que llevo puesta y la libertad de cátedra que conlleva mi condición de investigador, en representación del procesado Jesús Mitogo Peyono Andeme, voy a tomar la palabra que me ha sido autorizada por esta Corte de Casación, cuya competencia se circunscribe en la revisión de las leyes procesales y sustantivas presuntamente violadas por la sentencia de instancia. Por ello, en la inteligencia de que la finalidad del proceso judicial es el descubrimiento de la verdad, podemos afirmar que la doctrina del maquiavelismo no puede triunfar en el seno del Poder Judicial, porque las exigencias de juicio justo y del debido proceso no admiten la doctrina de el fin justifica los medios. En el distrito de Aponibe, donde se han registrado los incidentes objeto de las presentes actuaciones, se ha hecho notar la aplicación de la doctrina maquiavélica, porque el Ministerio Público ha asumido dicha doctrina cuando en uno de sus dictámenes incorporados a los autos he podido leer lo siguiente: esta Fiscalía desea ilustrar a esta magna sala que ser un jefe de Estado en cualquier parte del mundo no es camino de rosas, es decir, que de la noche a la mañana asume dicha responsabilidad. Se debe conquistar primero a la población, presentando ofertas políticas para que el pueblo esté a su lado y luego demostrarlos en las urnas. Fin de cita. Cuando el Ministerio Público opina de esa manera, primero su opinión coincide con los dichos de los torturadores durante las sesiones de tortura que infligieron a mi mandante y otros en las dependencias policiales. No lo invento yo, son declaraciones de los propios procesados a las que tuve acceso durante el juicio oral y público. Y segundo, porque no se ha leído ningún folio sumarial de los tantos que conforman la causa. Por eso se ha descarillado para desembocar en unas elecciones presidenciales y no parlamentarias y municipales. Los juristas que han leído la filosofía del derecho se habrían encontrado con la historia de la tabla de Carneades, que viene a ser un experimento mental propuesto por primera vez por Carneades de Cirene, filósofo y orador de la antigua Grecia, fallecido en el año 129 a.C., que explora el concepto de defensa propia
en lo referente al asesinato. En este experimento mental hay dos marineros naufragados, A y B, quienes ven una tabla en la que se puede apoyar solamente uno de ellos y ambos nadan hacia ella. El marinero A consigue llegar a la tabla primero. El marinero B, que va a ahogarse, empuja a A lejos de la tabla y así hace en última instancia que A se ahogue. El marinero B consigue la tabla y se salva más adelante gracias a un equipo de rescate. El experimento plantea la cuestión de si el marinero B puede ser acusado de asesinato, porque si B tenía que matar a A para vivir, podría ser interpretado como un caso de defensa propia. Si trasladamos este experimento a lo ocurrido en Aponibe, podríamos coincidir en que la confrontación electoral de este distrito estaba con disputa de los escaños de la Cámara de Diputados, Senado y concejales de ayuntamiento y distritos urbanos, donde, si se respetara la regla de juego estipuladas por la ley, se haría con los escaños el más rápido y astuto políticamente hablando. Pero no fue en defensa propia lo que exactamente ocurrió en Aponibe, sino todo lo contrario, porque los anfitriones que antaño vienen ocupando esos puestos ante la aparición de nueva formación política con connotaciones de rivalidad, contra viento y marea, y a cualquier precio, tienen que conservar sus puestos, sus cargos, sus escaños, y para conseguirlo se utiliza la ley de la jungla, la ley del más fuerte, basada en la desproporcionalidad de los medios empleados. Señor presidente, señores magistrados, desde el día 5 de noviembre del 2017, según investigación hecha por este investigador que habla, Aponibe está en guerra y se ha convertido en pequeña Ruanda por la lucha fratricida orquestada entre oriundos de este distrito desde entonces, porque por las elecciones parlamentarias y municipales en Aponibe se suspendió la Carta Magna o Constitución que lo caracteriza. Y para recuperar la paz, el primer día de la oración debía celebrarse en Aponibe. El coloquio sobre derechos humanos últimamente celebrado en la ciudad de Sibobo debía tener lugar en Aponibe. Esta Corte Suprema de Casación debería trasladarse a Aponibe para el conocimiento de este recurso de casación. Debía trasladarse al recurso de casación. Y porque Aponibe necesita una verdadera reconciliación de sus hijos, que no puede darse con la huida hacia adelante. El pueblo de Cucumancó fue epicentro de la aplicación de la ley del más fuerte, de la ley de la jungla. Las reflexiones que anteceden se han hecho desde el Gran Hotel Chiboló, donde nos quedamos alojados durante 2 semanas, la colega María Jesús y yo, para recorrer cada día 84 kilómetros a fin de asistir al juicio de instancia en Mocogo. Y como bien lo apuntara José Ortega y Gasset en su obra sobre el amor, para hablar con objetividad del amor, hay que estar alejado del amor con la pareja y hacer su estudio a distancia de otras parejas. Con este ligero preludio que marca como presupuesto el descarrilamiento del Ministerio Público al tiempo de formular su acusación, paso a desarrollar el recurso interpuesto a la Sala por imperativo de los artículos 850 primero y cuarto, 851 primero y tercero y 849 primero y tercero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se ha interpuesto este recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de ley y doctrina contra la sentencia número 3/2018 de fecha 23 de febrero, recaída en el sumario número 1/2007, es el único sumario que ha instruido este sumario durante todo un año, instruido por el juzgado de primera instancia de instrucción de Aponibe, seguido contra mi mandante y otros por los presuntos delitos de sedición, atentado contra la autoridad, desórdenes públicos, lesiones graves y daños, pretensión que basa en los siguientes antecedentes, motivo de casación y fundamentación jurídica y doctrinal. A. Antecedentes. Primero,
mediante querella del Ministerio Público de fecha 18 de noviembre de 2017, interpuesta ante el juzgado de primera instancia de instrucción de Aponibe contra 17 personas militantes del CI, encabezadas por doña María Jesús Mene Bopabote y mi mandante don Jesús Mitogo Oyono Andeme, se impuso dicho sumario, que luego se extendió a 144 personas, todas militantes de CI, menos 2 de ellas que no pertenecían a este credo político, sino al PDG y estaban detenidos. Cabiendo destacar que desde la detención, instrucción del sumario y conclusión de este, mi patrocinado y otro del mismo grupo de detenidos no habían gozado de la preceptiva asistencia jurídica letrada y que este letrado solo pudo ponerse en contacto con sus clientes el mismo día del comienzo del juicio. Segundo, durante la celebración de la vista oral y pública del sumario, se puso de manifiesto que actuó como juez de instrucción de dicho sumario el fiscal general adjunto, el excelentísimo señor don Anatolio Zangema Mande, siendo de esta manera juez y parte, al haber actuado al propio tiempo como integrante de la acusación pública, destacando así con demasiada notoriedad la incompatibilidad de que la persona del juez instructor no debe ser al mismo tiempo acusador público ni privado. Esta irregularidad procesal se justifica por el hecho de que la sentencia recurrida transcribe nítidamente tanto el auto de procesamiento como el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, dejando por no puestas en dicha sentencia las innumerables excepciones procesales planteadas por la defensa durante la celebración del juicio. Tercero, mi mandante, en su calidad de militante y miembro de la ejecutiva del partido político CI, durante la gira por campaña electoral que realizó en todo el territorio nacional la secretaria general de su partido, con ocasión de las elecciones legislativas y municipales del día 12 de noviembre de 2017, se trasladó a su distrito natal de Aponibe para recibir de forma apoteósica a dicha secretaria general de su formación política. Cuarto, como estaba acontecimientos en los que no participó mi cliente porque se ocupó de asistir a la segunda autoridad de su partido, es decir, a la secretaria general. Sin embargo, cuando se percata de los desórdenes producidos, se acerca al lugar para apaciguar y llamar al orden a los militantes concentrados en el lugar. Así se hace reflejar en la declaración prestada ante el juzgado de instrucción número 1 de Malabo, que recibió en este sentido un exhorto del juzgado de igual clase de Aponibe. Quinto, no obstante lo dicho anteriormente, cabe señalar que el recurrente se postuló como candidato a diputado en la circunscripción electoral de Malabo, siendo el único que tras la inscripción general llevado a efecto por la Junta Electoral Nacional, obtuvo el único escaño de la oposición no coaligada al PDG. Sexto, sin embargo, y pese a la no participación activa en los acontecimientos en los que dimana el sumario de autos, mi mandante no solamente fue imputado como autor criminalmente responsable de los hechos enjuiciados, sino también como cabecilla de todos los imputados, y a falta de pruebas incriminatorias contra su persona, la conclusión de su condena descansa solo en su condición de militante de CI, diputado electo de su formación política y ser oriundo de Aponibe, feudo de la lucha política fratricida, ya que los 144 procesados detenidos lo fueron igualmente por su pertenencia a CI y no por haber participado todos ellos en los acontecimientos registrados en el lugar de los hechos. Esta conclusión se pone de manifiesto por las siguientes pruebas absolutorias. A. El resultado tercero del auto de procesamiento dictado en mérito del sumario incoado señala que fueron identificados un total de 14 agresores, resultando tercero en el que no consta como imputado mi cliente Jesús Mitogo Oyono Andeme. B. El resultado quinto del mismo auto de procesamiento referente a la última rueda de reconocimiento de los agresores por los testigos citados en este pasaje, fueron identificados ya no 14 supuestos agresores, sino 19,
Tampoco aparece en dicho resultado quinto el nombre de mi cliente Jesús Mitogo Oyono Endeme. C. En la fase probatoria y en el turno de la proyección en sala de los vídeos sobre los acontecimientos de la barrera de Ngong y de Aponibe, el Ministerio Público, como acusador, aparte de haber resultado incapaz de identificar a los procesados condenados como autores de los hechos enjuiciados, tampoco pudo hacerlo con mi cliente, a quien se tilda de protagonista de dichos hechos presuntamente delictivos. Séptimo, la sentencia recurrida, sin descripción objetiva del grado de participación en los hechos enjuiciados de cada uno de los procesados, y en base a ello fundamentar la condena o absolución que en cada caso procediera, es de la siguiente parte dispositiva. Vayamos. 1. Que debemos condenar, así como efectivamente condenamos a los procesados Jesús Mitogo Oyono Endeme, alias Suave, entre otros, y en un total de 28, a las penas y por los siguientes delitos. 1. Por el delito de sedición, la pena de 26 años, 8 meses y 1 día a cada uno de los procesados. 2. Por el delito de atentado contra la autoridad, la pena de 10 años y 1 día y multa de 50.000 francos cefas a cada procesado. 3. Por el delito de daños, la pena de 4 años, 2 meses y 1 día a cada procesado. 4. Por el delito de lesiones, la pena de 4 meses y 1 día a cada procesado, lo que hace un total de 41 años, 4 meses y 4 días de privación de libertad. Para la aplicación y ejecución de estas penas será de observancia lo dispuesto en el artículo 70.1 y 2 del Código Penal vigente. 2. Y en cuanto a la responsabilidad civil directa y subsidiaria derivada de los delitos, se condena a los procesados y al Partido Ciudadano por la Innovación, CI, al pago de 138.888.000 francos cefas. 3. Que debemos absolver, y así como efectivamente absolvemos a los procesados de las penas que se les venían imputando y ordenando su inmediata puesta en libertad en la forma prevista por la ley, relación de absueltos que alcanza un total de 116 personas, entre ellas 2 de mis defendidos, Enrique Mbo Okelve y María Mireia Euca Yula. 4. Que debemos declarar, y así como efectivamente declaramos en toda su extensión, la disolución o extinción del Partido Político Ciudadano por la Innovación CI, de de baja a dicho partido político en el libro de registro de partidos políticos legalizados en Guinea Ecuatorial. Procédase asimismo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Partidos Políticos de Guinea Ecuatorial. Libres el testimonio de esta nuestra sentencia a las partes, con la instrucción de que cabe contra la misma el correspondiente recurso de casación penal ante la Corte Suprema de Justicia en el plazo y forma previstos por la ley. 8. La sentencia recurrida establece como hechos probados los aducidos por el Ministerio Público, a la sazón, juez instructor de la causa sumarial, en sus escritos de querella criminal, auto de procesamiento y conclusiones provisionales. Es decir, 1. Que CI no estaba autorizado para desarrollar su campaña en Aponibe el día 5 de noviembre de 2017. Prueba documental dicha que no fue pasada a la defensa para el reconocimiento o no de su autenticidad. 2. Versión subjetiva sobre la trayectoria de la comitiva de CI de Denzó, pasando por la conflictiva barrera del Consejo de Poblado de Ngong hasta Aponibe. 3. Narración sui generis de los incidentes acaecidos en la ciudad de Aponibe entre los militantes de CI y las fuerzas de orden público capitaneados por el comisario de policía. 4. Actitud pasiva adoptada por el comisario de policía y sus agentes durante la leyenda producida en el lugar de los hechos. 5. El comportamiento agresivo sostenido por los militantes de CI desde la legalización de dicha formación política. 9. Sin descartar el maquillaje jurídico que arropa la calificación del sumario hecha por el Ministerio Público, la sentencia recurrida asume como fundamento jurídico lo siguiente.
1. El considerando primero cita los artículos 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 46b de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para determinar la competencia de la sala de lo penal de la Audiencia Provincial para conocer de la causa sumarial, así como los artículos 219, párrafo segundo, 231.2, 232, 420.4, 557 y 558 del Código Penal como soporte jurídico de los 5 delitos supuestamente perpetrados por los procesados. En cambio, no hace alusión al móvil primordial que sirvió de punto de mira para su detención y tortura, cuál es su afiliación a CI. En el mismo orden de consideraciones jurídicas, incorpora en el mismo considerando la Ley 4/2015 de fecha 28 de mayo de partidos políticos, artículos 25, 17, inciso B, F, E y I, para imponer la extinción de CI, tomando como jurisprudencia de hechos los sucedidos en Malabo y Banda, que dieron ocasión a la inhabilitación del líder de CI, y lo de Bebín y Aponibe, para proceder a la ilegalización de este partido político por la Audiencia Provincial de Buenos Aires, que en este caso absorbe la competencia territorial de las audiencias provinciales de Malabo y de Bebín. 2. El considerando segundo aprecia la existencia de los elementos objetivos, subjetivos, animus operandi y animus damnandi de los procesados para la perpetración de los 5 delitos enjuiciados, reproduciendo además los artículos del Código Penal reguladores de estos presuntos delitos. 3. El considerando tercero descarta la aplicación de la ley reguladora de las elecciones legislativas y municipales invocada por la defensa, que prohíbe la interferencia de las Fuerzas Armadas y de la seguridad del Estado durante el desarrollo de dichas elecciones, y enfatiza que no se trata de delitos electorales los cometidos por los procesados, sino de delitos comunes regulados por el Código Penal. Así, del artículo 218 del Código Penal, que regula el delito de sedición, solo cita al apartado primero, pero huye de la cita del apartado segundo, que dice impedir la promulgación o la ejecución de las leyes o la libre celebración de las elecciones para cargos públicos. Apartado este que descarta la aplicación e imposición del delito de sedición al caso si se tiene presente que los procesados en campaña electoral para la obtención de escaños de diputados, senadores y concejales no impidieron en ningún momento la celebración de estas elecciones. Antes bien, la campaña electoral realizada en todo el territorio nacional por CI solo encontró obstáculos en la vía de Aponibe. De manera vaga, dicho sea salvando los debidos respetos y en términos de estricta defensa, la sentencia recurrida insiste en que los procesados de forma tumultuaria cometieron el delito de sedición, pero sin identificar de forma categórica la participación criminal de cada uno de los condenados, violando de esta manera el principio procesal de onus probandi, en virtud del cual la carga de la prueba incumbe al acusador, así como el axioma jurídico enlazado a este principio, es decir, lo normal se entiende, lo anormal se prueba. En el mismo considerando, describe el delito de atentado contra la autoridad del artículo 231 del Código Penal. Para la aplicación al caso de este delito, nadie respondió a la pregunta de la defensa del por qué no se detuvo a los autores de la reyerta del día 5 de noviembre de 2017, sino después de las votaciones del día 12 del mismo mes y concretamente a partir del 24. Porque según el proverbio jurídico, justicia tardía equivale a injusticia, las autoridades locales y el Ministerio Público menospreciaron lo sucedido el día 5 de noviembre de 2017 al entender que la intervención militar de obstrucción de la campaña de CI en Aponibe era ilegal, pero utilizaron de pancarta dicha intervención militar para vengar la resistencia electoral propiciada a favor de CI, como pudo escucharse de las amenazas vertidas por el comisario de policía a la hora de torturar a los procesados detenidos en el distrito de Aponibe tras las elecciones del 12 de noviembre de 2017. En cuanto al delito de daños, citado por la rotura de cristal del vehículo del delegado de gobierno de Aponibe, quien durante su interrogatorio como testigo
identificó a una mujer como la que echó piedra con acero. Carece de sentido que por este delito se condenara a tanta gente, sin describir el comportamiento de cada procesado en la ruptura de dicho cristal, pues la falta de individualización del delito resulta imposible hablar de autoría criminal, o tal vez podría hablarse de un caso fortuito. En tema del delito de lesiones, y sin perjuicio de que los resultados tercero y quinto del auto de procesamiento no incriminan a mi mandante como agresor, se ha señalado con anterioridad que el propio acusador público fue incapaz en la fase probatoria de identificar a los procesados que participaron en la reyerta durante la proyección de los vídeos aportados por él y por la defensa, limitándose por ello el presidente de la mesa a invitar a los procesados a levantarse e identificarse cada uno de los aparecidos en vídeo, violando de esta manera el derecho fundamental de todo ciudadano a no declarar contra sí mismo en algo que pueda atribuir la culpabilidad. Así las cosas, la mera cita del artículo 420.4 del Código Penal para justificar la comisión del delito de lesiones contra las víctimas, pero sin identificar a persona agresora determinada, no acredita la consistencia jurídica de este considerando. Cuarto, el considerando cuarto de la sentencia resulta ser uno de los más vagos e inciertos, dado que considera como autores de los hechos enjuiciados a 40 procesados, mientras que la parte dispositiva de la sentencia reduce este número a 28. Contradicciones de esa envergadura no hacen más que confirmar el maquillaje jurídico proyectado para detener, torturar, condenar a 28 personas y absolver a 116 con la única finalidad de castigar a militantes de CEI y desembocar en la ilegalización del partido CEI. 5. El considerando quinto, sin tener en cuenta la absolución de 116 procesados, afirma que concurre en todos los procesados las circunstancias agravantes quinta, sexta y 16 del artículo 10 del Código Penal, en lugar de atribuir esas circunstancias a los 28 procesados condenados de forma gratuita. Sexto, el considerando sexto se infiere en la disolución del partido a propuesta del Ministerio Público, cual hiciera con todas las propuestas asumidas por la sentencia recurrida. Por eso, reitera la cita de varios artículos de la Ley número 4/2015 de fecha 28 de mayo de partidos políticos. 7. El considerando séptimo remata en la disolución de CEI, esta vez invocando artículos de la Ley Fundamental en relación con artículos de la Ley de Partidos Políticos. 8. El considerando octavo alude a la falta de convivencia pacífica notada en el partido político CEI desde su legalización para cubrir el espectro político de Guinea Ecuatorial, lo que una vez más aconseja su disolución. Y 9. El considerando noveno se remite a la responsabilidad civil que conlleva la responsabilidad penal del delito, a la que están sujetos todos los procesados y de forma subsidiaria el partido CEI. Concluye este último considerando, reiterando la cita de los invocados artículos de la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial, Ley de Partidos Políticos, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. B. Motivos de recurso y su fundamentación jurídica. 1. Por quebrantamiento de forma. El recurso de casación por quebrantamiento de forma descansa en los motivos contenidos en los artículos 850 primero y cuarto y 851 primero y tercero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo desarrollo se hace a continuación. Motivo primero. El artículo 850 primero autoriza la interposición del recurso de casación por quebrantamiento de forma cuando se haya denegado alguna diligencia de prueba que propuesta en tiempo y forma por las partes se considere pertinente. Para el Ministerio Público, que influyó en todo momento en la fase instructora del sumario, como en la del enjuiciamiento del mismo, descartó que mi cliente, don Jesús Mitogo Oyono Andeme, no fuera diputado electo de la circunscripción electoral de Malabo por el partido político CEI, como lo acreditara el escrutinio general publicado por la Junta Electoral Nacional conclusa las elecciones legislativas y municipales. Tanto es así que para hacer realidad esa negativa electoral,
el Ministerio Fiscal, verdadero instructor de la causa sumarial, procuró ordenar la detención del diputado electo de CI antes de que por la Junta Electoral Nacional se hiciera entrega de las actas de diputado, senador y concejal a los postulantes electos. De ahí el porqué de su insistencia en que se aportara la correspondiente credencial o acta de diputado, algo imposible de probar en régimen de privación de libertad que parece mi patrocinar. Y aún ese impedimento, el artículo 750 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal entiende que el juez o tribunal que encuentre méritos para procesar a un senador o diputado a cortes por causa del delito, se abstendrá de dirigir el procesamiento contra él si las cortes estuvieran abiertas hasta obtener la correspondiente autorización del cuerpo colegislador a que pertenezca. En este supuesto, y tras la cita de este precepto procesal, ni siquiera la mesa del tribunal tuvo la valentía de recabar información de la mesa de la Cámara de Diputados en orden a conocer la verdadera situación jurídica parlamentaria del procesado. En el orden jurisprudencial, y según la sentencia del Tribunal Supremo del 18 de octubre de 1894 y 28 de octubre de 1902, comprende este motivo de casación no solo el caso de desestimarse la admisión de la prueba que proceda, sino además la negativa de la práctica posible de la declarada pertinente. También existe quebrantamiento de forma si se ha puesto al procesado en la imposibilidad de ofrecer toda clase de pruebas. Sentencia de 30 de noviembre de 1894. En efecto, la prisión incomunicada, que desde la detención hasta la fecha de hoy parece mi representante, entre otros procesados, nunca ha permitido ni a esta defensa ni a él encontrar la oportunidad de preparar el juicio, es decir, aportar los medios de defensa a su alcance. Tanto es así que, como se ha señalado en líneas anteriores, mi defendido no fue en ninguna ocasión identificado como autor, cómplice o encubridor de los delitos de enjuiciados. Sin embargo, aparece como el cabecilla de los procesados y condenados. Todo ello en evitación de que su condición de diputado electo fuera a disfrutarse y que su partido CI fuera a sobrevivir en el espectro político de Guinea Ecuatorial. Motivo segundo. El numeral 4 del artículo 850 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal autoriza a interponer recurso de casación por quebrantamiento de forma cuando se desestime cualquier pregunta por capciosa, sugestiva o impertinente, no siéndolo en realidad siempre que tuviera verdadera importancia para el resultado del juicio. De esta manera, y habiendo actuado como verdadero juez instructor, el fiscal general adjunto, este nunca dejó de interrumpir la intervención de la defensa al tiempo de indagar sobre los verdaderos motivos de la detención de cada uno de los procesados y las condiciones sufridas durante el encarcelamiento, habida cuenta que el estado físico de muchos de ellos se sentía y notaba deplorable y sin asistencia sanitaria. Motivo tercero. Según el numeral primero del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, también procede a interponer recurso de casación por quebrantamiento de forma cuando en la sentencia no se exprese clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideran probados, o resulte manifiesta contradicción entre ellos, o se consignen como hechos probados conceptos que por su carácter jurídico impliquen la predeterminación del juicio. En efecto, y sin contradicción alguna, la sentencia recurrida considera como hechos probados los expuestos por el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, sin aludir en ninguno de los pasajes las alegaciones probatorias de la defensa. Todo ello confirma las declaraciones de los procesados en el sentido de que el acusador público era al propio tiempo el instructor de la causa, asumiendo el tribunal los mismos extremos condenatorios en la sentencia recurrida. Según jurisprudencia dominante, los tribunales no están obligados a consignar en las sentencias todos o algunos de los hechos contenidos en los escritos de conclusiones, sino a relacionar con precisión y claridad los que tengan por probados. Sentencia del 27 de enero de 1930. Pues, en una sentencia en la que a inicio se declara como procesados en grado de autoría a los 144 imputados
ejecutados, para luego absolver al 80% de los mismos por falta de participación criminal, aparte de la insuficiencia de identificación exacta de cada uno de ellos, no puede entenderse como hecho probado. Tanto es así que la mera enumeración de los preceptos legales de orden penal supuestamente infringidos por los procesados tampoco adopta la rigurosidad que requiere la subsanación de un hecho punible en la correspondiente norma reguladora. En definitiva, se viola la relación de causalidad entre los hechos enjuiciados y su conexión directa con las personas imputadas. En cuanto a la falta de claridad de los hechos probados, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de octubre de 1900 entiende que no se consignan con claridad los hechos cuando se dice que de resulta de las lesiones quedó deformidad, omitiendo en qué consiste esta. En este sentido, en nuestro caso, la falta de claridad significa que se produjo agresión contra la víctima sin probar que mi defendido tuvo participación en tal agresión que causó deformidad. Motivo cuarto. El numeral tercero del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal entiende que procede el recurso de casación por quebrantamiento de forma cuando no se resuelva en ella todos los puntos que hayan sido objeto de la acusación y la defensa. De entrada, y por este motivo, se pudo apreciar que la corta publicación que acarreó de celebración del juicio de Mongomo por los medios informativos nacionales fue notoria la ausencia de las intervenciones de la defensa, mientras que la del fiscal general adjunto se publicaban de forma distorsionada, aparte de que no se hacía en la sala, sino en despacho anexo. La propia sentencia es elocuente cuando en ninguno de los pasajes dice algo positivo relacionado con la defensa de los procesados. La sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 1900 autoriza la interposición de este recurso cuando la sentencia dejare de tener en cuenta todos los puntos que hayan sido objeto definitivo de acusación y defensa. En efecto, la primera sorpresa de la defensa recurrente es que de un sumario de 144 procesados, la sentencia solo tiene 22 páginas de una sola cara, a pesar de que las alegaciones finales de la defensa no se explican ni las razones de condena a cada uno de los condenados, ni los motivos de asunción de cada uno de los absueltos. En este orden de consideración, si el juicio oral y público duró casi 2 semanas, porque tenía que oírse en declaración a todos los procesados, había razón para tomar todas las particularidades de cada procesado y enriquecer la sentencia definitiva con un mínimo de 100 a 200 páginas. Pero como se atendió solo las alegaciones del Ministerio Público a la vez juzgado de instrucción, no podía esperarse otra sentencia sino la maquillada, y esto sea salvando los debidos respetos y en términos de estricta defensa. 2. Por infracción de ley y doctrina. Basado en el artículo 849 primero y segundo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se interpone el presente recurso de casación por infracción de ley sobre los motivos que a continuación se exponen. Motivo primero. El numeral primero del artículo 849 de la citada ley procesal autoriza la interposición de este recurso cuando, dados los hechos que se declaren en las resoluciones comprendidas en los dos artículos anteriores, se hubiera infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica de tipo carácter que deba ser observada en la aplicación de la ley penal. La calificación de autor de los delitos enjuiciados atribuida a mi cliente Jesús Mitogo Moyono Andemo, diputado electo, sin prueba alguna ni explicación convincente sobre su participación en los delitos que sirven de soporte jurídico para su condena por los incidentes de Alcoribe, brilla por su inconsistencia jurídica, pudiendo, sin embargo, concluir que tal imputación viola impunemente el artículo 14 del Código Penal, según el cual se consideran autores, primero, los que toman parte directa en la ejecución del hecho, segundo, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo, tercero, los que cooperan a la ejecución del hecho con un acto sin el cual no se hubiera efectuado. ¿Acaso
el traslado a Aponipe de mi mandante para recibir a su secretaria general es asumible en los 5 delitos objeto de enjuiciamiento, sin precisar cuándo y cómo participó, qué precepto penal sustantivo exige como requisito sine qua non para ser responsable criminalmente. Solo basta ser de CI y figurar en la lista elaborada al efecto, sin más detalles de participación criminal. Ningún precepto prevé esta situación. La jurisprudencia que desarrolla el numeral primero del artículo 14 del Código Penal, los que toman parte en la ejecución de un hecho, entiende por autor el que ejecuta el hecho material determinante del mismo, y también cuando por su acuerdo o concierto expreso o tácito, de momento o pretérito, aunan sus voluntades o actos para llegar a un doloso propósito por ellos deseado. Sentencia del 28 de mayo de 1948. Pues, si hipotéticamente en los resultados tercero y quinto del auto de procesamiento se cita a los identificados como agresores y autores de los incidentes de Aponipe, donde en ninguna ni otra lista figura el nombre de mi mandante, carece de explicación que figure como cabeza de lista de los condenados en la parte dispositiva de la sentencia recurrida. Y por añadir más, porque es un documento que consta en los autos durante la celebración del juicio y cuando se le invitó al comisario como testigo, aportó a la mesa esta lista, una lista donde no figura ni siquiera el nombre de mi cliente. Esta lista está en los autos. En los hechos probados de la sentencia debe citarse con claridad la participación criminal de cada procesado, y no habiéndolo hecho, debe entenderse que es gratuita la condena de mi cliente, porque la única evidencia sobre él es la de figurar en las listas de los condenados, ser militante de CI, ser miembro de la ejecutiva de CI y ser diputado electo, aspectos que no son constitutivos de delito. En cuanto al numeral segundo del artículo 14 del Código Penal, los que inducen o fuerzan a otros a ejecutarlo, la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de 1945 señala que el nexo de causalidad deficiente entre los actos del supuesto inductor y las determinaciones delictivas del ejecutor aparezca sin duda alguna comprobada como directa y única motivación del hecho punible cometido. Contrariamente a esta exigencia procesal del nexo de causalidad deficiente, la sentencia recurrida no hace más que reproducir los propósitos del Ministerio Público Juzgado de Instrucción en su escrito de conclusiones provisionales y en el auto de procesamiento. Relativo al numeral 3 del artículo 14 del Código Penal, los que cooperan a la ejecución del hecho con un acto sin el cual no se hubiera efectuado, la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 1957 entiende que cooperar es obrar conjuntamente con otro u otros para un mismo fin y supone la participación en el hecho delictivo de más de una persona. Evidentemente, al tratarse de una campaña electoral, es fácil de confundir a determinada persona por otra o identificar con exactitud por agente de autoridad a los presuntos delincuentes. Sin embargo, en el presente caso, valga el dicho de que una justicia tardía es una injusticia, porque se borran las huellas del delito y porque nosotros podríamos preguntarnos por qué no se detuvo el 15 de noviembre de 2017 a los participantes de la agresión de Aponipe y solo iniciaron con las detenciones pasadas 2 semanas de haber celebrado las elecciones legislativas y municipales del 12 de noviembre de 2017. ¿Y por qué se detiene al diputado electo de CI poco antes de hacer entrega de las actas del diputado a los electos por la Junta Electoral Nacional? Esta última pregunta llama poderosa atención cuando el Ministerio Público, antes y durante la celebración del juicio de Mongomo, niega reiteradamente la condición de diputado electo de mi cliente, don Jesús Mitón de En relación con este motivo del numeral primero del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
no puede respetarse la intangibilidad de los hechos probados que exige la jurisprudencia dominante, siempre que se quiere constancia de la actuación dual del Ministerio Fiscal en la presente causa. Me refiero a su actuación como juez de instrucción y acusador público de la misma causa. En cuanto a la violación de otras normas sustantivas, es loable traer a colación la Ley número 7/2012, de fecha 16 de noviembre, por la que se regulan las elecciones en la Cámara de los Diputados, el Senado, municipales y referéndum en Guinea Ecuatorial. Ley esta que citada e invocada por la defensa durante el juicio fue totalmente ignorada. En efecto, y para desnaturalizar la emboscada en que cayó la comitiva de CEI en Aponibe durante la campaña electoral, y concretamente lo acaecido el día 5 de noviembre de 2017, no se tuvo en cuenta por la mesa del tribunal la cita del artículo 57 de la invocada ley electoral que dice: se prohíbe a todo miembro en activo de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad del Estado, a los jueces, magistrados y fiscales en activo, a los ministros de culto de las diferentes confesiones religiosas y a los miembros de la Junta Electoral, difundir propaganda electoral o llevar a cabo cualquier actividad relacionada a la campaña electoral. De modo que, si no hubiera intervenido de forma provocadora en la campaña electoral el comisario de policía de la plaza y sus agentes, tampoco hubiera tenido lugar el incidente fuente de las presentes actuaciones. Es decir, si las fuerzas de seguridad respetaran la abstención que les exige la ley electoral, todo se habría desarrollado con normalidad, como se hiciera en el resto del distrito del territorio nacional, donde CEI celebró su campaña electoral. Pues de la misma forma que se ignoró la aplicación de esta ley electoral, tampoco lo consignaba en acta de juicio a instancia de la defensa, pudo tenerse en cuenta en la sentencia recurrida. De ahí su parquedad y brevedad. Segundo motivo, el numeral segundo del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite la interposición de este recurso cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de hecho, si este resulta de documentos auténticos que muestran la equivocación evidente del juzgador y no estuvieran desvirtuados por otras pruebas. En efecto, la notoria equivocación del juzgador de instancia reside en el hecho de haber dado versión contraria a la verdad de la sentencia de todos los hechos probados y alegados por la defensa, cuya solicitud de incorporación al acta de juicio se hizo en tiempo y forma. Si no es mucho pedir, revísese dicha acta. La sentencia del Tribunal Supremo del 16 de mayo, 10 y 30 de junio de 1958 entienden que error es una afirmación diversa de la verdad y no una omisión. Es el concepto equivocado o el juicio falso y no el deficiente o incompleto. Circunstancias todas estas que concurren en el presente caso. Por todo cuanto antecede, en base a los invocados artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en unión de la doctrina y jurisprudencia que acredita la completa violación del artículo 14 del Código Penal, así como de la aplicación al caso de la ley electoral también invocada en pasajes anteriores, solicito a la Sala de Casación, primero, que se respete la honorabilidad que conlleva la condición de diputado electo de mi cliente Jesús Mitogo Oyono Andeme, aun cuando esté privado de libertad. Segundo, que se case la sentencia recurrida por adolecer de los vicios procesales denunciados a lo largo y ancho de este reactivo procesal, absolviendo a mi mandante de todos los delitos por los que ha sido investigado y condenado. Tercero, que se reintegre a mi patrocinado en el derecho fundamental a la libertad, del que lleva privado de manera injustificada a causa de los montados incidentes de Aponibe del día 5 de noviembre de 2017, con aplicación del principio indubio pro reo, por resultar dudosa su participación criminal en dichos acontecimientos en los términos incongruentes vertidos por el Ministerio Público. Cuarto, recordar a la Sala de Casación el adagio jurídico penal que dice: más vale perdonar a un culpable que condenar a un inocente. Y quinto,
recordar también el dicho de Fidel Castro cuando fueran encarcelarlo y juzgarlo como guerrillero. Condenarme, no importa, la historia me absolverá. Muchas gracias. Gracias, señor. Después de la siguiente intervención del doctor Don Ponciano, esta defensa del resto de los encarcelados en la ciudad de Vinaya viene a tomar la palabra, no tanto como repetir lo mismo que ha señalado el doctor, sino para dilucidar a la mesa, porque ese tipo de vistas deja hambriento a todo aquel que toma parte como público, porque eso viene desde atrás. Digo desde atrás porque eso viene de los hechos del 5 de noviembre de 2017. En principio, como saben los compañeros, este letrado que tiene el honor de tomar la palabra es fiel defensor de la modalidad de recurso que representa el de casación que vengo defendiendo en esta sala. El recurso que hemos elevado a esta magna sala está ahí en papeles, es la esencia nuestra para recurrir. Decirles que, como venimos propugnando, se trata ya no de arrastrar exactamente qué ley hay que aplicar en qué caso, sino de cómo se ha aplicado tal precepto, si ha sido utilizado en puridad, es decir, en su esencia como tal norma o no. Esa es la razón de ser de recurso de casación, es decir, casar, es decir, anular la sentencia anterior, porque según los preceptos que se han hecho uso por el que ha enjuiciado, pues habrán sido utilizar esos preceptos de manera errónea. Es ahí que hemos presentado ese recurso que recoge, además de los antecedentes, todos los preceptos aludidos y está claro de sus motivos y alrededor de 15 páginas de lo que hay entre preceptos que criticamos y la jurisprudencia emparejada. Y ahí es donde fallan muchos compañeros de no introducir jurisprudencia, es decir, doctrinas o sentencias que se consideran pues criticadas. La sentencia cuyo recurso hemos interpuesto adolece de exceso de preceptos, para no decir nada. ¿Por qué? Porque se olvida de los antecedentes, es decir, de dónde parte la causa que se está enjuiciando. Y a partir de ahí que pues derrocha un esfuerzo inconsiderable para meter todos los preceptos que creyeron oportunos en esa causa. Pero antes de entrar en la esencia misma de los hechos, quiero traer a colación una teoría que hunde exactamente en la causa, que es lo de la autoría. Si se tilda a mis patrocinados de haber agredido a las fuerzas de orden público, pero se olvidan de recoger que ellos estaban impulsados por un autor mediato, que es lo que nosotros llamamos autoría intelectual, es decir, aquel que concibe la idea, no aquel que materializa lo que se propone hacer. La comitiva de CEI en el poblado de Engón y en la ciudad de Aponive se dirigió allá para la campaña electoral, pero nunca había preparado su gente para cometer ninguna agresión, ninguna sedición ni nada.
El que sí lo preparó fue el gobierno, el seno del gobierno. Y este seno del gobierno yo creo que estará mucho en ello. ¿Por qué? Porque, hombre, si creemos que el gobierno, una de las principales misiones que tiene es dirimir los conflictos, pero si es el mismo gobierno, el mismo régimen, el que ya busca esos problemas para decir, oye, me han pegado, e interpone la acción, eso es lo que se llama coartada. Y eso es lo que aquí ha ocurrido. Esa defensa tiene la amabilidad de que la mesa sepa exactamente lo que ocurrió. Y lo que ocurrió fue que, bueno, un partido legalizado, cuando el régimen convoca elecciones, pues refleja su voluntad de participación como tal partido legalizado. No trabajar en la clandestinidad. Lo comunica oficialmente al régimen. El régimen recibe, incluso formalmente, lo que se le había comunicado, y llegado el momento presenta también sus candidaturas. Pero ya, cuando llega la campana... Señor letrado, sí, señor. refiérase en lo sucesivo a las autoridades, no al régimen. Usted está presionando, por lo visto, la legalidad de una decisión administrativa. Respeto, señor presidente, la alusión. Entonces, las autoridades, en el momento de la campaña, impiden el paso, tanto en el poblado del líder como en la ciudad de Aconive. Aquí podríamos preguntar, vamos a ver, ese planteamiento, ¿de dónde viene? ¿Por qué se tiene más en cuenta a la reacción que como consecuencia de lo ocurrido experimentó la comitiva? Este es aquí el tema. Y eso nosotros hemos aportado como prueba en los autos un acta, ese acta obra en los autos, ese acta describe cómo en el mes de agosto los oriundos del distrito de Aconive se reúnen con la primera dama. Cuando hablo de primera dama, lo hablo en términos de defensa. Y acuerdan que el vendaval llamado FEI, que no saque nada en el distrito de Aconive, ni siquiera campaña. Incluso con la amenaza de que, bueno, si llegasen a ganar las elecciones en Aconive, nunca volverían a tener ningún cargo en la administración, en el gobierno y todo. Este es el acuerdo que se estuvo ejecutando el día 5 de noviembre. Este es el quinto. Fíjense, señor presidente, señores magistrados, cuando eso ocurre, hay que preguntarse de quién partió la idea y quién provocó el incidente, para enjuiciar mejor si mis patrocinados, que hasta hoy siguen al cárcel, si deben permanecer ahí o sacarle fuera automáticamente. Y me gusta hablar con comparaciones. ¿Eso pudo haber ocurrido en un sitio como Benín o en Sao Tomé? No. ¿Por qué? Porque son demócratas. Y eso es una manera de negarse la existencia de otro o igual o aproximado al lado. Porque yo ya lo tengo todo. Y no me gusta acompañante de ese nivel. Bien. Esto, cuando se habla de la autoría inmediata, que es la fuerza de orden público, pues la doctrina alemana la llama el hombre de atrás. Es decir, el hombre que instiga a otro a cometer lo que ni siquiera tenía programado. Eso es lo que pasó en Aconive. Y así las cosas, pues naturalmente se cabría preguntarse si el Estado es el que tiene que buscar problemas, o los problemas los buscamos nosotros los particulares, para que lo resuelva el Estado. Eso tiene precedentes en Guinea, otros precedentes. Yo he participado en campañas electorales y he tenido provocaciones. Es aquí que hay que volver a cuestionar el hecho de poner en los tribunales y hostigar cruelmente a todos los detenidos. No se ha tenido en cuenta a la hora de dictar la sentencia. Y espero que cuando el Ministerio Público se informe de los argumentos que estoy exponiendo, vuelva atrás por conocer la esencia misma
la esencia misma de todo lo acontecido y no tocar el tema por encima y sin saber cuál es la raíz. De tal suerte que, tal como estamos hablando, las consecuencias pudieron ser mayores. Para CEI ya lo fueron, porque hay un muerto en medio. La muerte de Santiago, de Vela, hoy desaparecido, claro, es una consecuencia grave. ¿Por qué? Porque otro provocó una situación que no tenía que provocar. Incluso, hablando un poco más sobre esas provocaciones, a alguien le sonará el caso del 23 de febrero de 81 en España, cuando Tejero entró en el Parlamento español disparando armas. Una vez que ocurrió eso, los españoles se sentaron para reformar el Código Penal Militar y se dedujo lo siguiente, que sí, orden de la superioridad, de acuerdo, pero si esa orden tiene como contenido una cosa legal, ejecute, subalterno. Si es ilegal, te cargarás de las consecuencias tú mismo. Entonces aquí los que se abarrotaron provocando a la comitiva de CEI estaban ejecutando una orden ilegal. ¿Por qué? Porque un partido legalizado, periodo electoral, más lo que se hizo, la verdad. Lo cierto es que tengo que decirlo aquí y como sea. En otras latitudes sería una vergüenza nacional. A mí mismo ya me causa vergüenza cuando llevo el apellido Ndema en el exterior. Me causa vergüenza por lo que está aconteciendo aquí. Eso no acontece lo mismo en Sao Tomé, en Ghana, en Sudáfrica, en Nigeria. Eso no acontece. Son situaciones vergonzosas. Yo he bautizado ese juicio como el de vergüenza, el de subdesarrollo, de la dictadura. ¿Por qué no hacerlo? Yo no soy ni beninés ni gabonés, soy guineano. Muertes que tenemos, y hay otro muerto que ni siquiera se le puede otorgar la asistencia médica. Es Fortunato Asu Obon, ahora mismo moribundo en la cárcel de Guinea. Y más aberraciones, como consecuencia de unas elecciones. Lo que ocurrió en la ciudad de Bata, en la sede de CEI. Había una ventana de 6 metros de altura que arrojaban a humanos ahí como corderos. Todo eso como consecuencia de unas elecciones. ¿Y por qué nos llamamos humanos? Lo tiene que tratar así. Ya lo digamos, y el doctor lo ha dicho. No me perdido porque estoy en los antecedentes. En eso me centro. El doctor lo ha dicho. ¿Cuánto nos ha costado visitar a los detenidos? ¿Cuánto? Había que sudar. Nos hablaban de orden de fuego en la cárcel del Tinaya. Hombre, demasiado. Por más argumento que le llevábamos, eso pues fue no va más. Aquí tenemos que hacer reflexión a determinados aspectos. Hay petición de disolución del Partido por la Innovación. Pero si se pasa un poco de historia, veremos lo siguiente. El señor presidente de la República, jefe de Estado y del Gobierno, presidente del Consejo Superior del Poder Judicial, primer magistrado de la Nación, quien nombra y cesa a los jueces y fiscales, y en su nombre se dictan las sentencias en Guinea Ecuatorial, que el día 12 de noviembre de 2017, después de la votación, ordenó al fiscal general terminar con el partido CEI lo más pronto posible. Digo fecha, fue el día 12 de noviembre. Misión que volvió a encomendar el día 30 de diciembre del mismo año y en febrero del 18, en la apertura del año judicial 2018. Bien, señor presidente, señores magistrados, aquí estamos convocados para enjuiciar el tema. El paisaje que esa defensa acaba de leer son palabras de un mandatario. Muchas veces las considero como ley. ¿Acaso
no es normal que la defensa haga preguntas a la mesa. ¿Pero acaso son inquietudes? ¿Acaso la justicia puede hacer lo contrario de lo que ha ordenado el señor presidente para justificar el por qué estamos aquí? El señor presidente ordenó disolver el partido CEI. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Para un simulacro? ¿O realmente es un mandato que constitucionalmente se tiene que ver? O la justicia tiene que hacer su papel. Entonces el señor presidente lo que está haciendo es sacar su decreto ayer, donde tiene amplio campo para decir esto se queda así y no lo contrario. Entonces, ¿quiénes somos cuando vamos a venir a retirar la sentencia? Aquí. ¿A qué nos vamos? Si él lo ha dicho, ¿quién puede decir lo contrario? Difícil. Tenemos que hablar las verdades. Y a partir de aquí, ni siquiera en los documentos hemos señalado que el partido no ha sido objeto de ninguna acusación como persona jurídica. Y como sabemos en principio que las personas jurídicas no delinquen. Pero estamos viendo que las actuaciones van directamente al partido, a disolver. ¿Por qué? Porque políticamente ni siquiera los que mandan, me gusta decirlo, no quieren uno igual o aproximado, que se ponga a su lado. Pero es cosa pública, que es de todos. Porque algunos permiten que se estén ahí y otros no pueden aproximarse. Eso es lo que realmente la esencia. En el Tribunal de Mongomo yo lo señalé. Señor presidente, la verdad, estoy hablando con el corazón un poco así tal. Entonces, la verdad está en que hay zonas exclusivas que se quieren crear en Guinea, como ya no es una zona de Mongomo, donde no entra ningún otro partido. Ese juicio es político. Y eso es lo que se quiere extender a Conebe y los demás sitios, solamente PDG. Y nada más que esto. ¿Por qué? ¿Es lógico? No, para esa defensa no es lógico. Entonces, dadas las cosas aquí, estamos viendo que el hecho de estar siempre precipitado, el hecho de que esa defensa pues, le haya otorgado solamente 3 días para instruir, el hecho de que, bueno, se ha dictado una sentencia con escasas, lo ha señalado el doctor Ponciano, eso va encaminado a la prisa de que se disuelva de inmediato el partido CEI. Este es el objetivo primordial. Nada más, están cansados y ellos son los que quitan y ponen en una comunidad. No estamos viendo voluntad, ni democratización política, ni nada. A partir de aquí, pues, se pregunta si la calle que pertenece a Guinea Ecuatorial en su totalidad son otros las que la disfrutan. Señor letrado. Sí, señor presidente. Por favor, contraiga su exposición para demostrar si concurrieron o no los requisitos legales de la legalización del partido. En absoluto. En absoluto. Simplemente por el hecho de que, por ejemplo, si comparamos lo que tenemos en la mano con el hecho de Cataluña, en Cataluña ni hay petición ni del fiscal ni nadie para disolver, sean partidos nacionalistas u otros que se han adherido a lo que ocurre en Cataluña. Pero aquí lo primero que hacemos es disolver a CEI. Hombre, demasiado. Tampoco sabemos coger de nuestros maestros. Solamente lo hacemos con la rabia, como si alguien estuviera vengando, no sé qué cosa hicieron contra él. De ahí. Porque la verdad, si ustedes pudiesen asistir en el proceso común, una aberración humana. 44 personas todas picadas, como si fuesen objetos, bueno, animales del bosque, más fuerte. Todos estaban picados. ¿Hay razón de ser simplemente por elecciones? Ninguna razón. Por eso hemos llamado el juicio de vergüenza. Eso es vergüenza. Hablo de la política de este país, dentro y fuera. La verdad. Y no me cuesta decir qué concepción tienen de nosotros tanto los extranjeros
europeos americanos que viven en nuestro suelo como los vecinos. ¿Por qué no decirlo? Hay que ponernos el rabo y una corteza de árbol, porque no nos merecemos ni pantalones haciendo esas cosas. Señor presidente, sí, el acuerdo que ocasionó todo lo acontecido en Aconebe ocurriese en otro país, estos estarían siendo procesados. Pero ahí están, impunemente. La policía de no, es que son usted el que empezó tal. Y tiene la osadía de decir, hombre, ya nos han pegado. ¿Y tú qué has hecho? Para que se te pegue. Eso porque no, eso asquea tenerlos al lado, zona exclusiva, demás cosas. Es esta y otras razones que esa defensa solicitó y sigue solicitando ante ese foro, que no solo la cantidad de gente que sufre en la cárcel en la ciudad de Pinello, sino ningún ciudadano tenía que quedarse en esas condiciones, porque no han hecho nada, no han infringido ninguna ley, son víctimas de unos conceptos políticos adversos, totalmente adversos, y al interponer este recurso, esa defensa ha creído que debe ser una oportunidad más para que legalmente saquen fuera a todo lo que están sufriendo cárcel. Porque es que no lo digo por ser defensa, tienen razón lo que estamos hablando, tienen razón. Mandela cuando estaba en Sudáfrica, a veces si ANC irrumpía un sitio aunque había muertos, se les abría un proceso, al final les absolvían, dicen, ¿tiene razón? ¿Por qué? Porque al otro lado está una oposición de blancos. Una oposición de blancos, sí. Pero los negros estamos demostrando que somos más negros que todo el mundo. Por eso Trump ha llamado el continente de la vergüenza, por el comportamiento de los dirigentes. Ver a sus hermanos como animales. ¿De dónde vienes con el poder? ¿Has nacido con él? ¿Y por qué están ahí permanentemente? Eso es poca conciencia, eso no crea a los demás. En el juicio de Mongolia yo salí con la boca abierta y supe que sí es verdad que somos antropófagos, comemos carne humana. Sí, en el poder se come carne humana, yo salí convencido, por lo que vi, una experiencia durísima. Es a partir de aquí que seguimos solicitando que no vale ni siquiera abrir un proceso, sería materia de vergüenza, no elevar la voz. Eso es lo que se tiene que hacer en este país, sobre este caso concreto. Y espero que no se repita. Que no se repita. Porque nos deja en unas condiciones infrahumanas, es decir, sin consideración. Como si no fuésemos, como si no tendríamos a la civilización. Esta defensa sigue solicitando que, teniendo en cuenta que el Poder Judicial es además el máximo asesor del gobierno en materia jurídica, esa sentencia que no se dicte por dictar, que se consensúe, que haya consultas, a ver si corresponde condenar a esos ciudadanos que están sufriendo, condenan cárcel por explotar sus derechos. Han explotado sus derechos y tienen el derecho de hacerlo. Allí están. ¿Por qué no decirlo? Me llamo Fabián por un exangui, pero les he mandado un mensaje por la red. Decirles, están comprometiendo tanto la generación de ellos mismos como las futuras. Que piensen esas personas. Porque cada vez que cometen una atrocidad, están comprometiendo a un inocente que va a coger un golpe en la cabeza cuando sea. Decir, oh, tu padre me hizo eso, o tu abuelo. ¿Por qué no lo mira? Parece que han nacido solitos por ahí tal, sin relacionarse con nadie. Como ve la mesa, señor presidente, repartimos así el trabajo. Ese defensor no ha venido para meter mucha doctrina, sino para decir cosas. Gracias. Gracias, señor. El informe corresponde ahora a
Muchas gracias. Sala segunda de la Corte Suprema de Justicia. En el primer lugar, quiero pedir a la Sala hacer un pequeño comentario de 2 frases nada más antes de empezar mi exposición. Guinea Ecuatorial es un país muy pequeño y tenemos que estar orgullosos porque somos pequeños. Una guerra. ¿Sabe lo que es guerra? ¿Sabe lo que es violencia? ¿Sabe lo que es disturbios? Como lo ha puntualizado el último recurrente, habla de Cataluña. ¿Qué ha hecho el Estado después de la violación de la ley en Cataluña? No ha activado un artículo 155 de la Ley Fundamental de España. ¿Para qué? Para recuperar la normalidad. ¿Dónde está Junquera? ¿No es uno de los promotores? ¿Dónde están los Jordis? ¿Dónde está Puigdemont, prófugo de la justicia? ¿Dónde están? Estamos hablando del primer mundo, España. La ley no puede permitir esas cosas. Por eso existen las leyes, para aplicar a los que lo violan. Excelentísimos señores magistrados, el fiscal que suscribe evacuando el dictamen sobre el traslado que se le hizo mediante el escrito número 67, fechado el 16 de abril de 2018, en relación al recurso de casación penal interpuesto por una parte el letrado don Ponciano Mubiongo, en nombre y representación de don Jesús Mitogo Oyuno Andem, y por otra parte el letrado don Fabián Zuguemo, en nombre y representación de don Jesús Mitogo Andem, don Argentino Irungema, don Raimundo Unangema, don Eugenio Ngansi, don Isidoro Bonelo Mangue, don Andrés Edu Musogo, don Fortunato Asuwa, don Casimiro Munzui Asumu Ngema, don Cándido Sonomba Adu, don Pedro Pamundo, don Pascual Sono Angema, don Juan Obamedu, don Samuel Musogo Obiang y otros, contra la sentencia número 3/2018, recaída en la causa sumarial número 1/2017, dictada por la Audiencia Provincial de Huelensas por los delitos de sedición, atentado contra la autoridad, desórdenes públicos, lesiones graves y daños, siendo víctimas los agentes de la Seguridad Nacional, don Conrado Jesús Obiang, don Fernando Munondo, don Reveniando Ncorga Yaba y el Estado de la República de Guinea Ecuatorial, representados por el Ministerio Público como garante de la legalidad, o mejor proceda en derecho, dice. Esta Fiscalía solicita la inadmisión total de los recursos de casación penal interpuestos por los letrados recurrentes, por no ajustarse mínimamente al derecho. Añade, el Ministerio Público vela por la legalidad y la pureza del procedimiento como establece la Ley Fundamental en su artículo 99, así como el Estatuto Regulador vigente del mismo, y en base a lo siguiente. Yo no voy a hacer cansar a la gente, solamente podré robar unos 3 minutos y nada más, porque no hay tanto que hablar en esta magna sala. Primero y único, que se confirme la sentencia impugnada por los recurrentes, ya que dichos recursos no tienen ni pie ni cabeza para poder ser admitidos por las siguientes razones. A. Adolecen de pruebas que contradicen aquellas sobrantes en autos, ya que los recursos de casación tienen el deber de aludir a la sala nuevas pruebas que contradicen a las ya existentes, a fin de que el tribunal o la sala revoque la resolución y por consiguiente dictar otra nueva que ajuste al derecho. B. La sentencia recurrida ha respetado escrupulosamente
todos los procedimientos necesarios y de ello se ha absuelto a todos los que tenían que ser libres de sus cargos, enjuiciados bajo el imperio de la ley, lo que demuestra que Guinea Ecuatorial es un estado de derecho que no tiene nada que envidiar a otros países del mundo en cuanto a la aplicación de la ley. C. Si la sentencia en cuestión, la sentencia impugnada, hubiera sido injusta, tal como lo narran los recurrentes competentes, seguramente todos los procesados acabarían siendo condenados y no absolver a algunos y condenar a otros, por lo que la tesis de los recurrentes es muy incongruente al caso. Cuarto, como dijo el recurrente, y lo voy a repetir, en un Estado de Derecho como la República de Guinea Ecuatorial, donde imprima el imperio de la ley, tenemos la democracia. ¿Qué existe la democracia? Existe. Porque de no existir la democracia, los abogados defensores no estarían hablando tal y como hemos escuchado hace poco, hablando en nombre del jefe de Estado, diciendo todo eso, acabarían en la cárcel. Pero donde hay democracia se puede expresar todo, tal como han estado expresando aquí en la sala. Tenemos democracia, libertad de expresión y culto, etc. Lo voy a decir, para gobernar o ser un jefe de Estado, es verdad, hay un procedimiento a seguir desde la creación de un partido político y luego se ha de respetar los parámetros legales que regulan dicha actividad política. Por lo tanto, esta Fiscalía desea ilustrar a esa magna sala que ser un jefe de Estado en cualquier parte del mundo no es camino de rosa, es decir, no es algo tan fácil como pensamos. Es decir, de la noche a la mañana asumes dicha responsabilidad. Se debe conquistar a la población, se conquista, presentando ofertas. Voy a hacer esto, pues voy a hacer tal, es una oferta. Ofertas políticas para el pueblo, para que esté a su lado, y luego demostrarlo en las urnas. Y no incitar a la violencia, incitar a la violencia. Disturbios, amenazas, desórdenes, etc. Todo en contra de las normas establecidas en el país y otras leyes que regulan la actividad política y de los partidos políticos. Para culminar mi exposición, añado, si fijamos muy bien, con claridad, el punto quinto de los hechos probados de la sentencia impugnada, encontramos una frase muy alarmante que se titula Amén. Amén, gritaron de los procesados en pleno juicio que celebró en la audiencia provincial de Mensas. Amén es una frase hebrea que se traduce en español, así sea. En pleno juicio de ese tipo, alguien grita, amén. ¿Qué quiere decir? Estaremos haciendo lo que hemos hecho antes. Así sea, así estará y así lo estaremos haciendo. Entonces, para ese colectivo de individuos, creen que acometiendo escándalos, alteraciones de orden público, violaciones de barreras de seguridad en diferentes ciudades, no solamente en Aconive, del ámbito nacional, manifestaciones tanto verbales a igual que documentales de carácter violento y sin olvidar brutales palizas recibidas por los agentes de seguridad y del orden público. Las guerras, violencias, disturbios, amenazas, desórdenes, etc. Dichos conceptos mencionados son muy devastadores. En un país o un Estado de Derecho es dificilísimo, para no decir imposible, recuperar la estabilidad en medio de dichos conceptos. Mientras que la paz, entendimiento, respeto y otros conceptos más son vitales y eternos para toda la vida en un pueblo como el nuestro. Por lo que hablar de democracia es hablar de ley, de derecho, de libertades, de armonía. Y esto no se da en un estado de desórdenes.
de falta de respeto a la ley, donde se incita a la violencia, como protagoniza el partido CI y sus militantes. Por lo tanto, la resolución por la cual se recurre paraliza y castiga todos esos comportamientos, conductas, y está ajustada tanto a la ley como al derecho. Una pregunta muy breve. ¿Cómo queremos a nuestro querido país? Como algunos países africanos, asiáticos, etcétera, que sufren las violencias, guerras, disturbios, amenazas. ¿Esta es la forma que queremos a Guinea? Creo que no. No la queremos así, ni mucho menos en llamas. Por lo tanto, cuanto antecede suplica a la sala que presentando ese escrito se tenga por evacuar el trámite conferido, desestimando los recursos de casación penal presentados por los recurrentes, por no ajustarse al derecho y a la ley, y consecuentemente confirmar la sentencia dictada por la audiencia de violencias, se devuelve los autos originales con la mención de vistos para los demás trámites. Es la justicia que este Ministerio Público pide en Malabo a la fecha de hoy. Muchas gracias. Gracias. Escuchar los informes de la defensa y del Ministerio Público, esta sala se declara debidamente instruida y declara la causa vista para sentencia. Cayó en las manos de enemigos. No tengo elección. Luchar por la libertad. Ouvre la porte, mes bossus. Aneya yo mamaka, ma come yeneke, mes bossus. Laissez-moi passer. Ouvrez la porte, mes bossus. Mais ouvrez la porte, yo mamaka. Ma come yeneke, ma comme bossus. Amour, amour, laissez-moi passer. On m'en appelle un koum, on m'en appelle moine. Yene les histoires on ira. Wa bloquer me ya, manengo mango. Amour, amour, laissez-moi passer. Oh, mine meria.
aparte.